Saludo con gusto esta mañana a Isaías Ruiz, él es economista. Con el gusto de saludarte, Isaías, pues se aprobó ya el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con el gusto de saludarte, Isaías. Hola Gabriel, ¿cómo estamos? Sí, así fue. Y todavía a esas alturas, Gabriel, ya he probado eso, queremos saber qué es y cómo funciona, Uf. porque no está claro. Te voy a decir que, bueno, la realidad es que lo aprobaron. Vamos a hablar, si te parece bien, como del fondo del asunto. Ujú. Lamentablemente, México es la confirmación del viejo adagio. ¿Te acuerdas de que quien no conoce su historia está condenado a estarla repitiendo? Ok, no me digas. Así nos las hemos llevado. Sí, no, está tremendo. Te voy a decir por qué. Hay que entender, no sé si recuerdas tú cuando se crearon las Afores, fue por allá en el periodo de nuestro querido amigo Cedillo. Ujú. Fue producto de dos cosas principalmente. La primera, todos sabemos la crisis del 94-95, que nos pegó un baile. En aquel tiempo les pegó un baile a nuestros papás, a nosotros más o menos éramos universitarios, lo sentimos apenitas, pero bueno, fue una crisis fuerte. Y la realidad de esa crisis, Gabriel, residía en un asunto muy claro y muy clave en los países que entran en crisis. Cuando los países que entran en crisis no cuentan con el ahorro suficiente en su sistema bancario, se puede interrumpir por especulación, por ataques especulativos de los que llegan a comprar dólares. Tú ya sabes lo que hemos vivido en México. Se llega a un punto en el cual no se tiene con qué hacer frente a las solicitudes de crédito que permiten que se reactive la economía. Se dice que se bloquea o se corta algo que llamamos nosotros el circuito de intermediación bancaria. Por eso, aparte de lo de Fobaproa, que ese es otro cuento que podemos entrar luego a discusión, se crean las Afores como una forma, uno, de que las cuentas para el retiro las manejen los bancos, pero la verdad que veladamente va algo ahí, Gabriel, era forzar a los mexicanos a ahorrar. Sí, y aparte despresurizar, entiendo, la Exacto. economía pública, ¿no? Sí, esa es una. Y la segunda, pues lo obvio, lo que las matemáticas nos dicen, durante mucho tiempo trabajabas tú 30 años y te jubilabas con el 100% del último sueldo percibido, lo cual, pues así se manejaba. Entonces trabajaba yo 30 años y me seguían pagando, ¿qué te gusta? Unos 10 15 más en lo que me moría, pues mi sueldo todavía íntegro, ya jubilado. Sí, Eso se podía porque la esperanza de vida era cortita, sí, uno, y la segunda, porque el gobierno podía subsidiar eso, o sea, tenía dinero para subsidiar eso. fíjate. Pero en los noventas entra en crisis por dos razones. La gente ya no se muere tan joven por el Sí, avance no, de la ya la esperanza tecnología. subió, la esperanza de vida subió. Exacto. Y segundo, pues el gobierno se dio cuenta que no puede estar produciendo dinero usando la maquinita como él quiera. Por eso también Cedillo mete otra reforma que hace al Banco de México autónomo, Ujú, para ujú. que ya no lo usen como la máquina del dinero, entre otras cosas. Entonces, bueno, esa es la razón que subyace abajo de las afores, que no son justas, no, no lo son, pero las matemáticas nos dicen que si yo estoy ahorrando por quincena o por mes, me descuentan del 5 al 10% o si quieres hasta el 14% de mi sueldo durante el tiempo que trabajo, y yo espero que con ese 10-15% me paguen el 100% al salir, pues dime de dónde sale el otro dinero. Sí, no, no, no estamos aportando. Fíjate qué interesante el ahorro. Estabas dándonos contexto histórico sobre las Afores, el sexenio de Cedillo se cambia, se plantea la intención de que los trabajadores ahorremos, que Eso es lo que nosotros también aportemos, Isaías. Sí, y también sabemos que ese modelo, pues no, tampoco funcionó. O sea, lo que estoy diciendo es que sí hace falta una reforma, pero el problema de la reforma, del proyecto que trae el gobierno, que ya fue aprobado, como ya mencionas, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, quiere garantizar a la ciudadanía tenga un acceso a una pensión digna, llaman ellos, y quieren, bueno, en el discurso, fíjate, Gabriel, eso es importante, el discurso decía que todos merecemos ganar el 100% del último que ganaste. Ese era Sí, el discurso. sí, sí, Pero sí. yo no vi eso en lo que Todos. se aprobó. En lo que se aprobó no venía eso. Exactamente así como lo dijo él, no. Y no es que desconfíe de mis políticos, pero ya te la sabes tú. Una cosa que te digan que te quieren y otra que te soben bien, pues. De Sí. acuerdo, o sea, hay una duda.
Y bueno, ¿de qué se trata? Voy a hablar ahorita de qué se trata y si te parece finalizo con a quiénes sí y a quiénes no, para que la gente que nos Sí, escuche sí. no ande ciscada, porque luego la gente luego se cisca. ¿Cuándo hay riesgo y cuándo no? Pero primero voy a hablar de qué se trata. Bueno, el fondo de pensiones, les digo, es esta intención en el discurso de López Obrador de que la jubilación sea el 100% del último salario obtenido. Se metió al poder legislativo la propuesta porque lo que esperan ellos es sacar de los fondos de pensiones que administran los bancos aquel dinero que está como olvidado de la gente que tiene más de 70 años y que no lo ha reclamado, que más o menos oscila en algo así como 40,000 millones de pesos, que es Ujú. nada despreciable. Hay quien calcula que es 2 veces lo que recibe el INE. Es una cantidad considerable. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema principal, Gabriel, es que la propuesta sí habla de la intención de crear este fondo de pensiones, pero no habla de el mecanismo de cómo va a funcionar. Lo de siempre. O sea, no es preciso al decirnos cómo va a funcionar, Ujú. quién lo va a administrar, cómo lo va a administrar, cómo se le va a hacer para mover el dinero de lo privado a lo particular. Y ese es el principal problema. El principal problema que yo veo es que quieres convertir dinero privado porque es privado, porque es de Sí. nosotros, a público. Uf. Y aquí es donde la gente de izquierda me va a perdonar, pero son una bola hipócritas. Te voy a decir por qué. Porque Bueno. no, te voy a decir por qué, porque la gente cuando el FOBAPROA, ¿te acuerdas los gritos que pegaban? Quiero ser claro, yo no defiendo el FOBAPROA, era necesario, pero no era así. Sí, Mucha gente transa metió ahí sus deudas y salió limpiecita, como si nada. como si nada, tanto aquí como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ustedes se atrevieron a más porque el FOBAPROA de allá, o el fondo después de la crisis de 2008, 2009, rescató empresas privadas, Gabriel. Sí, sí, sí. Entonces, el discurso que se usa siempre es, estamos privatizando las ganancias y socializando las pérdidas, lo cual es cierto. Entonces, como A alguien ver, que está usa, bueno eso que comentas, privatizando las ganancias y y socializando las pérdidas. exacto, que era cuando hacen los rescates los gobiernos a la banca, que es necesario, pero ya luego platicaré por qué, pero no así como lo hacen, y también a las empresas privadas, lo que hace el gobierno es, el gobierno con su dinero le da a esas empresas para ayudarlas a que no quiebren. Por eso se dice que cuando esas empresas generan ganancias, no nos las reparten a nosotros, ¿estamos de Sí, acuerdo? sí, Entonces, sí, por eso sí. se dice de privatizar las ganancias, pero cuando ellos están perdiendo, ahí sí tenemos que echarles la mano, o sea, socializamos las pérdidas porque ese dinero es nuestro. Bueno, es la misma historia, pero al revés. ¿Cómo voy a tomar dinero privado, y más de nosotros, la gente de a pie, para convertirlo en público, Gabriel? Ese es el asunto. Además, nos estamos olvidando de la intención que tenían las Afores de generar una bolsa de ahorro Ahorro. forzado o forzoso para evitar crisis. Eso se nos está olvidando. Fíjate. Bueno, y eso, digamos, bueno, no está bien. Ahora, si está en casa ya se preocupó, porque ya saben que siempre que hablo yo se preocupa. Le voy a dar algo para que no se preocupe. ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Te parece? ¿Quiénes sí? Pero a ver, primero, porque Dime. estoy recibiendo comentarios. Sí es, digamos, es que depende del término que utilices, ¿no? Hay quienes llegan a la idea de que es un robo. Están llevándose dinero de cuentas privadas a un fondo, digamos, público. O sea, así de claro, ¿no? Sí, Así va a ser. sí. Pero es dinero no reclamado. Aún Ajá, así, sigue siendo dinero privado. que ya lo contempla la ley, ya lo contempla Exacto. el IMSS, ya lo contempla. O sea, no, tampoco no hay que espantarse con ese tema. Sí, sí, la palabra robo es muy fuerte para mí. No creo, no es, digamos, voy a usar un término que usamos en esa economía para tomarnos la barra, es moralmente puede ser reprochable. O sea, no es una acción correcta, pues. Pero si la ley lo permite y modificas la ley para que se permita, no puedes decir que es robo. ¿De Claro. acuerdo? Entonces, lo que sí es que no es moralmente o sea, no está bien, pues, no es dinero Sí, sí, tuyo, o sí, sea, no. llevarlo público, llevarlo privado, como bien decías, es que me gustó ese término de socializar lo privado, hacerlo público, al final de Y cuentas. las dos posturas son incorrectas, ¿eh? Tanto de con nuestro dinero público rescatar empresas privadas, y cómo se va a decir, ay, no que eres liberal, sí, soy liberal. Y los liberales somos bien trágicos. Si una empresa no rinde, se quiebra y se va. En teoría sí debe funcionar porque así funciona la economía. Pero si tú la rescatas con dinero público,
pues no está bien. Y tampoco tomar dinero privado para convertirlo en público está bien, o sea, no es correcto. Ahora, si por ley se establece, bueno, ahí ya cambia la cosa, pero sí no es correcto. Tanto como llamarlo robo, Gabriel, perdóname, van a decir ahí que mucho soy, pero se me hace como extremo, pues Ya. tampoco. Que sí, sabemos para dónde va el fondo, sabemos qué pretende en lo político, pero yo no estoy para hablar de lo político, estoy para hablarle de lo económico. Ah, claro, Sí. aunque lo económico y lo político ya saben coquetean todo el Bien tiempo. decías, el fondo al día de hoy, ese fondo no se sabe cómo va a operar en No, términos técnico-económicos. sí, el gran punto, Gabriel, de la reforma es que cuando tú la lees, no te queda claro quién lo va a manejar, cómo lo va a manejar, en qué tiempos. O sea, todo queda como en el deber ser, eso luego lo vemos. Es como Sí. si te digo yo, oye, nos vamos a ver hoy en la tarde, sí, pero, ¿y en dónde? No, lo vemos luego. Ahí luego Oye, nos ponemos no, de no, acuerdo. sí, pues entonces no termina de ser muy claro el asunto y dices tú, Sí, bueno, porque ahí sumas, además de las cuentas inactivas, las supuestas ganancias, perdón, utilidades exacto, de las distintas obras que están funcionando que entiendo no generan utilidades, que al contrario, generan pérdidas o deuda. Entonces, exacto. ahí digo, un fondo de pensiones no se puede financiar con deuda. No, y el gran problema es ese, yo que le veo al fondo de pensión, ok, toman ese dinero y supongamos que lo van a usar como dicen. ¿Cuánto va a durar? ¿O qué gobierno o qué bolsa pública va a soportar eso? No eso, así como te dije en su momento que las becas del bien, estos asuntos de los apoyos, hay un punto en el que se acaba el dinero y genera lo que estamos viendo en México. Si no lo sabían, se los digo de una vez, estamos bien endeudados. Deuda Pero pública total. como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, pero no se preocupen, todos los países del mundo nos endeudamos. Digo, para que no se sienta tan mal. Y ahora sí, Oye, si te parece, te digo quién sí, quién quiénes no. sí y quiénes no, porque bien dices, si nos vendieron la idea de que todos los trabajadores, yo todavía dije, ya me vi con mi 100% de mi sueldo cuando llegue a esa edad a jubilarme, pero no, bien dices, quiénes sí, quiénes no, Isaías. Ahí va. ¿Quiénes sí? O sea, ¿qué cuentas son susceptibles a transferirse? O sea, ¿cuáles pudieran tomarse el dinero? Que Bueno, el titular de la cuenta, fíjate, dame oportunidad, con esa pregunta nos vamos, porque ok, me tengo que ir a la pausa, nos cae justamente la guillotina. Estamos charlando con Isaías Ruiz, vamos a regresar precisamente con quienes sí van a tener, quienes sí les van a, por un lado, las cuentas activas, inactivas, y quienes sí van a tener su 100% con este fondo del bienestar, que también ahí es importante estarlo explicando. ¿Le parece? Otro comentario por acá, le están robando a los viejitos para repartirlo a los demás, qué poca, es dinero heredable y patrimonio, les están castigando el ahorro. Dice otro comentario, lo que uno quiere hacer con su dinero es su rollo. Habemos una generación que no tendremos pensión, hablando de esta es una opinión de un buen amigo, un joven amigo, todavía joven, ya le está sí, tirando ya a los 30, ¿no? Bueno, no, seguramente debe ser el doc. no, digo, no doy su nombre, no doy su nombre, pero digo, pero sí, es joven, joven. Mira, Menos- vamos a usar, lo comentamos Oye, ahorita, Gabriel, por mensaje. No voy a usar la palabra robo, vamos a decir que estimo. bueno, no, bueno, ya cada quien lo verá desde Como quiere. ¿cómo le llaman? Su wing, ya ves que en inglés le llaman wing, su ala de Sí, un su lado ala, o del sí. otro, ¿no? E- e- Es la, el asunto, por ejemplo, que yo soy centro, así que no tengo ala. Dime qué ala tengo. Bueno, en el centro, pues en el centro. Oye, ah, Dime, hablabas hace un momento de la pausa, a ver, lo de ¿quiénes sí, quiénes no? quiénes sí, quiénes no van a recibir su 100% de su pensión con este fondo de pensiones del bienestar. Ya ves que hasta les gusta ponerle el nombre del bienestar a todo, pero bueno, ese es Sí, otro tema. sí. Bueno, me recuerda a otro periodo que era con Sol y algo. Era igual. Solidaridad, ¿no? Sí, bien Sí, el asunto. sí, o sea, esta cosa está como que es una capirotada de los peores sexenios anteriores, pero bueno, ya, empecé a hablar de más. Antes de continuar, Gabriel, voy a precisar algo, porque antes de que salga alguien, no, porque dije que lo que me preocupa es de dónde va a salir el dinero para que esto se haga sostenible, ¿de acuerdo? Es que, ¿sabes qué me preocupa? Que se supone que va a ser dinero sostenible porque no solo son los 40,000 millones, sino también va a salir el resto del financiamiento
del Instituto para devolver al pueblo lo robado, Sí. de la liquidación de Nacional Financiera y la de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Rural, perdón, Forestal y Pesquero, de las utilidades del AIFA y del Tren Maya. Perdónenme si dudo, pues no sé cómo va a estar eso. Dice que va a haber utilidades ahí, yo no sé cuándo, pero dicen que de ahí va a salir el recurso. Hay que esperar. Sí. Ahora, Sí, sí, sí. ¿quiénes se benefician? Primero, ¿a quién se va a destinar el recurso? Porque bien lo señalabas en el corte, antes de ir al corte, no es para todos. Quiero aclarar eso. El fondo complementará, fíjate, voy a leer textual, las pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE que comenzaron a cotizar desde julio del 97 y se jubilen a partir de los 65 años en el sistema de Afores. Es a ellos a quienes se va a beneficiar. ¿De acuerdo? Ujú. Para que nadie se haga ilusiones que no son y lo diga, ay, no, no, no. Ahí fueron muy claros. Ahora, ¿qué cuentas sí son susceptibles a ser transferidas? Primero, que el titular de la cuenta tenga más de 70 años, o sea, el dueño de la cuenta de Afore, o 75 si es trabajador del ISSSTE, y no la ha tocado, no, o sea, no se ha sabido nada de él. Segundo, que no esté cotizando o haya cotizado al IMSS o al ISSSTE en el último año. Esa también puede ser susceptible a tomarse el dinero, si no hay movimiento. Ujú. Que no haya iniciado el trámite de pensión, es decir, si usted tiene 70 y tantos años y ya empezó el trámite, cuando esto se haga ya ley y se empiece a transferir, si usted en ese momento lo acaba de pedir, ya no, puede ser que ese se vaya, porque apenas empezó usted a tramitarlo cuando vio que el agua le llegó a las enaguas. Cuarto, que no haya retirado los recursos del Afore. Aquí hay un Ujú. punto importante, que es lo que te señalan ahí la mayoría de la gente que está escuchando, por eso mucha gente dice que es un robo, porque si el dinero, la persona falleció o algo sucedió, ese dinero puede ser reclamado por sus familiares, por sus familiares. Ujú. Pero muchos de Ujú. esos familiares no saben que existe esa cuenta. Fíjate. Porque hubo mucha confusión a la hora de otorgar afores y hay afores que andan perdidas. O hay gente que trabajó en dos, tres lugares y cotizó en dos, tres cosas y puede tener dinero por ahí. Aguas Fíjate. con eso, ¿eh? Fíjate. Lo primero que tiene que hacer usted, hágame caso, córrale. Si estuvo trabajando para el seguro, para el ISSSTE o para lo que sea, cheque y homologue sus cuentas en una sola y abusado. Y en cuanto cumpla la edad, pues solicite su pensión. Claro. Sí, Ahora, porque si no han solicitado, o sea, imagínate, si hay gente que, y esa es otra, si hay gente que está activa a los 65, 70 años, sigue trabajando activa, porque creo que para muchas personas que pueden llegar a hacer y les gusta, pues, sí, o sea, les van a quitar sus afores, aunque estén no, activos. no, no, no. Ahí va. ¿Cuándo no aplica? Si tienen más de 70 años, pero ya se jubilaron, tranquilos. Esa pensión Mm. nadie las toca. Dos, si tienen más de 70, pero siguen trabajando, tampoco aplica, porque está Ok, usted trabajando. Si no está trabajando, pero todavía no tiene 70, pues obvio no aplica. claro, Y si ya no tiene recursos en la cuenta, pues tampoco aplica, porque no se van, ¿qué te van a quitar? No, no hay nada ahí. claro. Entonces, esas son las razones. ¿Quiénes sí, quiénes no? En general, el asunto de la reforma es complicado. A mí me preocupa que prometan el 100% cuando matemáticamente, contablemente, financieramente no es viable, no hay viabilidad en eso. Uno, de dónde va a salir los fondos y dos, Claro. porque es insostenible. Por eso fracasó el sistema anterior y cambiamos a Afores. ¿Hace falta una reforma? Sí. ¿Puede haber pensiones del 60-70% de tu ingreso? Sí, sí es viable. Si haces una corrida financiera para calcular que se puede, pero tienen que, créeme, yo he trabajado en eso y se hacen los trámites, los cálculos y se tarda uno un rato en hacer eso, ¿eh? No es como enchilame otra. Eso Claro. lleva su tiempo. Entonces no es así como una ocurrencia que coincide casualmente con la parte electoral, ¿no? Eso es lo que me Oye, preocupa. Elías, ¿y quiénes pueden recibir, que ese es otro tema importante, además de las cuentas, quiénes sí pueden recibir quiénes más bien sí van a recibir su 100% de su pensión? Lo comentaba ahorita al empezar, ¿a quiénes se van a destinar los recursos? Va a ser un fondo complementario a las pensiones de los trabajadores del IMSS y el ISSSTE que cotizaron desde julio del 97 y se jubilen a partir de los 65 años bajo el modelo del sistema de Afores. Se supone que es para apoyar a la gente porque sabemos que el sistema de Afores no te da ni cercanamente no es más, no llega ni al 50%. Entonces la intención es como complementar eso, pues.
Pero me entiendo que hay un monto, como un tope de sueldo mensual, ¿no? Sí, pero bueno, el asunto es, te digo que ¿cómo se llama? Eso es lo que te digo que no está claro para mí en la reforma. El mecanismo, o sea, quiénes sí, quiénes no, a partir de cuándo, porque se hace, te digo, pues, lo hace uno, lo tiene que hacer uno como escalonado, o sea, no todo el mundo es parejo. Sí, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y habrá gente que les toque una parte del escalón y otros un poquito más, hasta que se ajuste el modelo para que pueda ya funcionar. Eso no lo vi yo ahí, pues te digo que es lo que me preocupa. Va escalonado, no puedes darle al 100 a todo mundo que llega, lo tienes que escalonar para que financieramente la corrida te dé, pues si no, no te va a dar y el fondo no va a alcanzar. Eso no está ahí, eso no está en la reforma. Uf. Entonces, Sí, porque lo que expresó en su momento en la mañanera la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hablaba de un monto de mensual de 16,000 pesos. O sea, si tú ganas menos de 16,000 pesos, sí vas a recibir digamos, este fondo complementario sí te va a apoyar. Si ganas más de 16,000, ya no. por eso, y ahí es donde te digo, ¿y cómo lo escalonas? Ah, ya, 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 ya. O sea, no está tan sencillo. O sea, yo siento como ocurrencia, perdóname por decirlo, porque primero estableces como los lineamientos, haces las corridas financieras, calculas que se pueda, y el modelo que se ajuste es el que vas a salir a decir, ¿saben qué? Pues intentamos hacer esto, pero no se pudo al 100, pero podemos al 70 o al 80, y va a ser así, los de 16,000 mensuales, pues sí alcanzan, estos alcanzan tanto, y así. Se establece como rangos, pues, no hay rangos, no hay nada. Eso, Gabriel, a mí me preocupa porque no está claro, y si no está claro, tú sabes qué pasa cuando los lineamientos de cualquier programa no son claros. Es muy fácil que el dinero se desvíe. Uf. Bueno, 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 entonces, y esto ya se aprobó, Isaías, ya se aprobó, inclusive ya lo va a publicar o la debería de firmar el Ejecutivo y que se publique en el diario oficial. Así es, así que por eso les digo, corran, ahorita terminando el programa, chequen sus cuentas, homológuenlas, cuídenlas bien, apapáchenlas, y Y yo sumaría a quienes estamos en el tema de las Afores, en el sistema de las Afores, ahorro voluntario. sí, Urge que los que estamos en ese sistema le metamos voluntariamente ahí, que vayamos, y se lo recomiendo, hágalo, porque le va a llegar una Afore de 1,000 pesos, una pensión de 1,000 pesos, así una baba. Si tienes que ponerle ahí, señora Afore, que de mi sueldo se vayan, no sé, 500 ahí voluntariamente y que ya te lo esté, porque realmente la aportación es mínima. Bueno, ya di mi comercial. Isaías, ya para cerrar, atentos, ¿no? Atentos a este asunto. sí, han pasado muchas cosas, sé que no nos hemos visto mucho por acá. Hay que dejar al mundo. El 2024 es un año muy interesante, hay que estarlo siguiendo. Justo Va. ayer hablaba en una conferencia de eso. Está muy interesante este año. Pues muchísimas gracias, Isaías. Atentos, Vale. entonces no te podemos leer y escuchar. Pues ahorita la verdad no he retroalimentado el canal de YouTube. Me he concentrado en mi Muy trabajo mal. académico. Te Pido una ponemos ahí disculpa. tachita, te ponemos ahí tachita. Pido disculpa ahí, pero la verdad me concentré en lo académico, pero ya regreso pronto, les prometo. Bueno, 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 te la dejamos pasar. Muchísimas gracias, Isaías Ruiz, economista, colaborador de este espacio, por supuesto.